Hola a todos y bienvenidos a este podcast en el cual exploraremos la relación que existe entre las ideas del filósofo griego Platón y la política pública educativa. La pregunta que voy a abordar es ¿cómo puede la filosofía clásica, representada en este caso por Platón, ayudarnos a entender los desafíos educativos que hoy en día enfrentamos? Así que acompáñenme en este viaje y lo vamos a descubrir. En primer lugar, es importante destacar el por qué voy a abordar este tema, y es que la educación es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad. Como todos sabemos, la educación determina quién va a ser la persona en el futuro. Las decisiones que nosotros tomamos sobre cómo educar a nuestros niños y jóvenes, entonces se puede decir que tienen un impacto profundo en el futuro de ellos, pero también en el futuro de toda la sociedad en general, o sea, tienen repercusiones. Por eso es importante analizar la educación desde diferentes perspectivas. Y la filosofía es una de estas perspectivas que nos da una mirada bastante interesante, enriquecedora, profunda sobre el tema. Las ideas de Platón, aunque son antiguas, siguen estando vigentes en muchos aspectos, siguen siendo relevantes, y esto es lo que voy a defender y explicar a continuación. Y pueden ofrecernos una visión que podríamos llamar valiosa y también muy actual sobre cómo mejorar nuestros sistemas educativos de hoy, de nuestro tiempo. El objetivo de este podcast es, como les decía, explorar los conceptos claves del pensamiento platónico, como por ejemplo el mito de la caverna, el concepto, la idea del filósofo rey y la educación integral. Vamos a analizar cómo estas ideas pueden aplicarse a los desafíos educativos actuales y cómo también pueden inspirar políticas públicas que promuevan una educación más justa, más equitativa, una educación mejor, más de calidad. El contexto histórico y filosófico en el que inició la filosofía platónica es en la antigua Grecia, en el siglo IV a.C. Él fue discípulo de Sócrates. Muchos de sus libros tienen por protagonista a Sócrates y también fue maestro de Aristóteles. Su pensamiento filosófico abarcó muchos temas muy diversos, como por ejemplo la justicia, el amor, la belleza, el conocimiento, la ética y la política. Platón creía que la educación era un tema fundamental para formar a los ciudadanos virtuosos y capaces de gobernar con justicia, y por eso dedicó varios de sus escritos a tratar este tema. El mito de la caverna es uno de los conceptos más conocidos de Platón, porque narra de forma muy como imaginativa, casi que como si fuera un cuento, una historia en la cual un grupo de personas viven encadenados dentro de una caverna, en una cueva, viendo solamente sombras proyectadas en la pared. Estas sombras representan la realidad limitada y distorsionada que se supone que todos vivimos a través de nuestros sentidos en nuestra vida cotidiana. Entonces, en este mito, la educación, según Platón, es el proceso de salir de la caverna. Es como si estas personas no estuvieran viviendo en el mundo real, sino como en una especie de mundo que es proyectado. De hecho, las sombras que ven son proyecciones. Pero entonces, en algún momento pueden ser desatados y salir de la caverna al mundo real y conocer la verdad, como la realidad, que es el mundo de las ideas. Otro concepto importante de este autor es el del filósofo rey. Platón creía que el gobernante ideal debía ser un filósofo. O sea, él pensaba que lo que hoy en día serían nuestros presidentes, nuestros alcaldes, en general los gobernadores, deberían ser filósofos. Personas que hubieran alcanzado el conocimiento verdadero, que hubieran salido de la caverna, que conocieran el mundo de las ideas y que fueran capaces, entonces, en ese orden de ideas, pues de gobernar con sabiduría y con justicia. Ese filósofo rey, según Platón, no busca el poder, como podría decirse que muchos de los gobernantes actuales lo hacen.
por el simple como amor al poder o a la vanidad de tener riquezas y, en fin, la corrupción, etcétera, etcétera, sino que es un filósofo que como conoce la verdad, conoce el bien y ha tenido una educación en virtudes, entonces gobierna para el bien común. Y ese es el ideal de esta idea platónica. Por otra parte, tenemos la idea de la educación platónica. En esta, Platón nos propone una educación integral que abarca tanto la formación intelectual como la moral. O sea, que él creía que la educación debía no solamente centrarse en la mente, en el desarrollo como racional, sino también educar la parte moral del individuo. Él creía que esto debía hacerse desde la infancia y continuar a lo largo de toda la vida, y creía que esta educación platónica debía pretender formar ciudadanos capaces de pensar por sí mismos. O sea, como que el objetivo de la educación no es para el trabajo, como muchas veces se ve hoy en día, como formar personas capacitadas para ejercer una labor, para desempeñar una labor en la sociedad. No, sino que él decía, el objetivo de la educación es que las personas sean capaces de pensar por sí mismas, cuestionar ideas establecidas, buscar la verdad y en ese sentido ser buenos ciudadanos. Entonces, a partir de todo lo anterior, ¿cuál es la relevancia de Platón para la política educativa actual? Podemos darnos cuenta que las ideas de Platón siguen siendo relevantes, porque el énfasis que se hace en la educación para la formación de ciudadanos virtuosos y líderes justos, como estas personas que critican, que cuestionan, que piensan por sí mismas, es muy especialmente relevante en el mundo actual, donde tenemos tantas problemáticas como la corrupción que mencionaba ahorita, como la desigualdad, problemas persistentes en los ámbitos ambientales, económicos, sociales, familiares, etcétera. Entonces, esta visión de la educación integral que abarque tanto lo intelectual, que es esa formación racional, como lo moral, que es esa formación en virtudes, es central hoy en día y podría inspirar políticas educativas que vayan más allá de la simple transmisión de conocimientos, o sea, estas políticas que trasciendan la visión tradicional de educación, como de que el maestro es el que sabe y el alumno es el que no sabe, y entonces es como si se pasara una antorcha, toma la antorcha y sigue tú adelante, y así como que se transmite el conocimiento simplemente. No, sino que se trasciende esto y se forman ciudadanos completos. Esto es lo que decía Platón en relación a esta educación integral basada en las virtudes. ¿Como cuáles? Como la justicia, el amor, la belleza, la verdad, etcétera. Algunos ejemplos de lo que estoy hablando, de cómo pueden inspirarse las políticas educativas en Platón, los tenemos en los programas de formación ética y cívica que existen a lo largo de todo el mundo, donde hay iniciativas que promueven el pensamiento crítico, la creatividad, las artes, los deportes, un poco extracurricularmente, aunque también puede ser curricularmente, y también como a través de asignaturas o cursos que son sí propiamente dirigidos al cultivo de la mente, como por ejemplo el álgebra o la historia, bueno, etcétera, se puede formar también al ciudadano, porque cada una de estas áreas, las ciencias, la biología, en fin, la geometría, todo tiene un impacto y una aplicación social. Todo tiene, al fin y al cabo, como que un propósito mayor. Entonces, hay algunas políticas públicas que buscan que efectivamente mmm, cada cosa que se enseñe se haga encadenada y sistémicamente visualizada como una manera en la que el estudiante puede aprender a ser un buen ciudadano en el futuro. Un buen ciudadano que desde su trabajo, desde su mente, desde su vida cotidiana, desde su familia, desde lo que él hace con su tiempo libre, etcétera, tiene virtudes y es capaz de contribuir al desarrollo, al bienestar social. Eso sería lo que, de acuerdo con Platón, podría definirse como una educación de calidad para todas las personas. Entonces, en conclusión, recapitulemos.
Los puntos claves de los que he hablado en este podcast, hemos explorado las ideas de Platón sobre la educación y su relevancia para la política pública educativa. Hemos visto también cómo Platón concebía o comprendía la educación como un proceso de liberación, a semejanza de lo que propone en el mito de la caverna, que las personas estaban atadas y luego se liberan y salen de la caverna, y transformación personal en la medida en la que cada persona necesita atravesar por ese proceso para ser transformada, libre y educada y convertirse en un buen ciudadano. También como Platón creía que el gobernante ideal debía ser un filósofo sabio y justo. Esta persona que salió de la caverna, que comprendió la verdad del mundo de las ideas, que dejó de ver simplemente proyecciones y entendió las cosas como son. Y por último hemos analizado también cómo estas ideas pueden aplicarse a los desafíos educativos de hoy en día, con algunos ejemplos como la educación cívica o la educación en diferentes ramas del saber aplicado a que la persona se convierta en un buen ciudadano. Entonces, a manera de reflexión final, las ideas de Platón se podría decir que nos invitan a pensar, a cuestionarnos sobre el propósito de la educación y su papel en la sociedad. ¿Debería la educación limitarse a transmitir conocimientos o debería también formar ciudadanos críticos, comprometidos con el bien común? Y también pregunto, ¿qué tipo de líderes necesitamos para construir una sociedad más justa y equitativa? Esta idea del filósofo rey o el gobernante que debe ser un filósofo tiene sentido hoy en día. ¿Qué podríamos reflexionar al respecto? Estas son preguntas importantes que debemos seguir explorando, así que los invito a reflexionar sobre estos temas que hemos discutido y también compartir sus opiniones en los comentarios. Todas las opiniones son bienvenidas y nos van a servir para enriquecer esta visión. ¿Qué piensan ustedes sobre la visión platónica de la educación? ¿Cómo creen que debemos aplicar estas ideas para mejorar nuestro sistema educativo? Gracias por escuchar este podcast. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Si de alguna manera encontraron alguna luz o fue de alguna utilidad ver este podcast, los invito a que le den like a este video, que dejen su comentario y que también lo compartan con aquella persona que consideran que le puede interesar. ¡Chao!